Buenas, mi nombre es Claudia Mora Quirós, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Estoy realizando el internado en el Hospital Clínica Bíblica de Pediatría y hoy les vengo a hablar sobre diarrea aguda y deshidratación. De acuerdo al cronograma, hoy vamos a hablar sobre las generalidades de la diarrea aguda y deshidratación, sobre la epidemiología de la misma, la clasificación y los factores de riesgo, fisiopatología, etiología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y, por último, tratamiento y prevención. Vamos a hablar primero de la diarrea aguda. Entonces, la diarrea aguda o la enfermedad diarreica aguda es una de las causas más importantes de morbimortalidad en muchas partes del mundo, sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo, siendo los niños la población más vulnerable. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad diarreica aguda la vamos a poder definir como el paso de 3 o más deposiciones sueltas o líquidas por día, o con más frecuencia de lo normal para la persona. Por lo general, es un síntoma de infección gastrointestinal que puede estar causado por una variedad de microorganismos, ya sean bacterias, parásitos, virus. La diarrea aguda va a consistir en el aumento en el número de las deposiciones y o una disminución en su consistencia de instauración rápida. Este va a estar acompañado de signos y síntomas como náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal. Y el término agudo lo vamos a determinar porque habitualmente es un proceso de carácter autolimitado, con una duración que va a ser menor a las 2 semanas. En cuanto a la epidemiología, disculpen, es una de las enfermedades más comunes que se presentan en los niños y va a ser la segunda causa de morbimortalidad a escala mundial en los niños. Hay una estimación de muertes de 525,000 niños cada año y en todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. En cuanto a nuestro país, en Costa Rica, la enfermedad diarreica aguda va a constituir la segunda causa de morbilidad del grupo de enfermedades infecciosas que van a ser notificadas colectivamente al Ministerio de Salud. Y además, en nuestro país, el 40% de las diarreas infecciosas van a ser de origen alimentario. En cuanto a la tasa de incidencia que nos brinda el Ministerio de Salud, podemos clasificarlo según la epidemiología en los episodios diarreicos, según el sexo y la edad de los pacientes. Este es un estudio que se hizo del 2014 al 2018, en donde vemos que los menores de 1 año, en cuanto al sexo femenino, se presentaron 12.567.2 casos y el sexo masculino 14.572 casos, en donde la incidencia va a ser mayor en los niños. De 1 a 9 años, vemos que se presentaron 8.541.9 casos y 9.074 casos en los hombres. Y de los 10 a los 19 años, vemos que se presentaron 3.686.8 casos con 3.209.5 casos en los hombres. También podemos ver la tasa de incidencia de los casos según el ciclo de vida y los años de notificación. Por ejemplo, en la infancia, vemos que en el 2018 se presentaron 13.651 casos, en la niñez 8.810 casos y en la adolescencia 3.442 casos. Vemos que es un dato positivo en cuanto a la disminución de la incidencia de estos casos con respecto al 2014. Y si hablamos de tasa de incidencia según la provincia, podemos observar que Atenas es un cantón en donde hay una bastante prevalencia de casos de enfermedad diarreica aguda con 7.941.7. Después de Atenas sigue Coronado, con 7.769.7 casos.
Y como tercer lugar tenemos a Cerrí con 6.695.3 casos, que es donde se ha presentado con mayor incidencia la enfermedad diarreica aguda en estos cantones. Vamos a hablar un poco de la clasificación y los factores de riesgo. En cuanto a la clasificación, nosotros podemos clasificarla en tres grandes grupos. En el primer grupo podemos hacerlo de acuerdo a la duración. Vamos a tener una diarrea aguda, aquella que dura menos de 14 días, y la diarrea persistente, que va a ser la que dura más de 14 días. Vamos a clasificarla también con presencia o no de sangre en las heces. Cuando nosotros hablamos de una diarrea disentérica es cuando se presenta sangre visible en las heces. Y si nosotros hablamos de una diarrea acuosa, es de una consistencia líquida, pero sin presencia de sangre visible en las heces. Y la diarrea acuosa, vamos a tener una diarrea secretora, que esta va a ser presentada por un incremento de las secreciones intestinales, y una diarrea osmótica, que va a ser aquella incompetencia que se presenta en la mucosa intestinal para la adecuada absorción y subsecuente a una descamación exagerada del epitelio intestinal. En cuanto a los factores de riesgo, se han realizado muchísimos estudios en donde se ve que hay una asociación estadística entre vivir en casas donde hay ganado y donde no lo hay, y en las casas en donde se presenta el ganado y además en las zonas rurales aumenta aproximadamente 2 veces las probabilidades de padecer enfermedad diarreica aguda. Además, obviamente la presencia de agua no potable en los hogares es un factor de riesgo sumamente importante y que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestra historia clínica para conocerlo. También se hizo un estudio en donde se ve que la vivienda de los niños es bastante importante. Nosotros debemos saber el tipo de vivienda, la cantidad de habitantes que hay por habitación, y se realizó un estudio en donde se demostró que hay un mayor riesgo de que los niños desarrollen enfermedad diarreica aguda cuando viven en hogares con suelo de tierra. Ya sabemos que es determinado por el peligro que se puede generar en el suelo porque no hay una protección adecuada contra los microorganismos. Otro factor de riesgo es que no haya habido una lactancia materna adecuada en el bebé. Se sabe o se ha estudiado que mínimo se debería de dar aproximadamente hasta los 4 meses la lactancia materna exclusiva, porque esto va a fortalecer el sistema inmunológico en el niño. Si el niño no tuvo esa lactancia materna, pues nuestro sistema inmune del paciente, el sistema inmune del paciente va a estar en mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades, y se comprobó que los pacientes que llegan con este tipo de patologías, la lactancia materna no ha sido la ideal. Además, se comprobó y se estudió que lo que es el estado nutricional, la OMS lo clasifica como una de las causas principales del desarrollo de la enfermedad diarreica aguda. También se asoció a la anemia en los niños como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad diarreica aguda, sumado a todas las otras patologías que los niños están en riesgo. Y algo muy importante fue que se estudió que la deficiencia del zinc aumenta el riesgo en los niños para desarrollar infecciones gastrointestinales, porque esto colabora a una función inmunológica deteriorada. Recordemos que el zinc va a ser un micronutriente vital, esencial para lo que es la síntesis de proteínas de crecimiento, para lo que es la diferenciación celular, para la función inmune, que es sumamente importante frente a estos microorganismos, y para lo que es el transporte intestinal de agua y electrolitos. Entonces, la deficiencia del mismo suma un factor de riesgo bastante importante. En cuanto a la fisiopatología, básicamente lo que es la enfermedad diarreica aguda es porque se da un desequilibrio del agua y los electrolitos en el intestino. Entonces, nosotros tenemos que aumenta el volumen de agua y electrolitos, excediendo la capacidad de absorción que tiene nuestro intestino. ¿Y esto entonces qué va a generar? Genera que
nuestro intestino, al no poder hacer la función correcta, empieza a eliminar y aumentar el volumen de las heces para eliminar este exceso. Y esto se va a dar por tres grandes determinantes. Puede darse por un aumento en la secreción en el intestino delgado, puede darse por una disminución en la absorción en el intestino delgado o por una alteración similar en el colon. Además, tenemos que a esto va a estar sumado el ingreso de microorganismos a nuestro cuerpo que van a colonizar nuestro intestino y van a generar la patología. Estos pueden ser virus, bacterias y parásitos. Y estos lo que hacen es que, por ejemplo, las bacterias van a liberar toxinas microbianas que van a estar ligadas a los receptores del enterocito y por ende estimulan la secreción epitelial de agua e iones. Además, hay microorganismos que van a llegar a dañar el enterocito, produciendo por ende una disminución en la absorción de los electrolitos, una pérdida de las hidroxilasas del borde en cepillo y un escape de fluidos a través del epitelio. También pueden generar lesión por daño directo de la célula epitelial y esta actúa como una enterotoxina. Entonces, el acúmulo de todas estas situaciones van a generar la diarrea y por ende va a generar una de las complicaciones más peligrosas, que es la deshidratación. Y la deshidratación básicamente, fisiológicamente hablando, fisiopatológicamente hablando, es que va a hacer una disminución del volumen circulante y nuestro paciente se va a manifestar. En cuanto a la etiología, hay muchísimas causas de enfermedad diarreica aguda, pero nosotros nos vamos a centrar en las infecciosas. Podemos hablar de etiología entérica o extraintestinal. También la enfermedad diarreica aguda tenemos que tener en cuenta que puede ser por una alergia alimentaria, ya sea por proteínas de la leche de vaca o por proteínas de soya. También puede estar dada por trastornos de absorción o digestión, como el déficit de lactasa o déficit de sacarasa, por cuadros quirúrgicos, que nuestro paciente tenga antecedentes de apendicitis aguda o alguna invaginación, además de ingesta de fármacos como laxantes y antibióticos, o por intoxicación de metales pesados como el cobre y el zinc. En cuanto a la diarrea, la enfermedad diarreica aguda, lo más común es que estas enfermedades diarreicas sean causadas por virus. Y uno de los más importantes es el rotavirus del grupo A. También puede estar generada por adenovirus entérico, por astrovirus, norovirus y sapovirus. Además, hay que tener en cuenta que la diarrea puede estar generada por microorganismos bacterianos y uno de los más frecuentes va a ser Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia e incluso E. coli. Y tenemos que tener en cuenta que también nuestro paciente puede presentarse por una enfermedad diarreica aguda causada por parásitos, ya sea Giardia lamblia o Cryptosporidium parvo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nuestro paciente tiene como una manifestación clínica la fiebre, esto va a ser bastante común y se va a asociar a patógenos invasores. Y tenemos que tener presente el inicio del cuadro, que en la mayoría de los niños, cuando esto se presenta, la fiebre va a ser por rotavirus. Algo muy importante que tenemos que observar son las deposiciones sanguinolentas. Estas pueden estar causadas por patógenos invasivos que son productores de citotoxina. Además, en ausencia de leucocitos fecales, debemos sospechar por infecciones por E. coli. Y algo muy importante es que no se ven con agentes virales y bacterias que produzcan enterotoxinas. En cuanto a los vómitos, estos son bastante frecuentes en diarreas virales y enfermedades provocadas por toxinas bacterianas, como por ejemplo el Staph aureus, y son muy comunes en cólera. Este es un cuadro en donde está resumido lo que son las bacterias, el virus y incluso parásitos. Entonces, vamos a tener dolor abdominal, en donde vemos que en las bacterias es un síntoma bastante frecuente. En el norovirus también es muy frecuente verlo y
En cuanto a parásitos, también es frecuente. El dolor abdominal principalmente se va a presentar en todo tipo de enfermedad diarreica. Cuando hablamos de fiebre, en bacterias es sumamente frecuente y en virus puede o no estar presente. Si nosotros hablamos de una enfermedad diarreica aguda por parásitos, no debería estar presente la fiebre, entonces nosotros podemos empezar a hacer un diagnóstico diferencial de la etiología del mismo. Si hablamos de evidencia de inflamación en heces, vemos que es frecuente en bacterias que esté presente, sin embargo, en los virus no es frecuente que haya una evidencia de inflamación en heces ni en las parasitarias. En cuanto a vómitos y náuseas, es muy frecuente que se vean todo en bacterias, en virus y en parásitos. En cuanto a las heces positivas por hemocultivos, puede estar o no presente en bacterias, no está presente en los virus y tampoco está presente en la parasitaria. Y en las heces sanguinolientas, como lo hablamos anteriormente, es frecuente que esté en las enfermedades diarreicas provocadas por bacterias, pero no es común que esto pase en las virales ni en las parasitarias. Entonces, son datos para tener en cuenta y nosotros hacer un diagnóstico mayor certero para el tratamiento. Acá vemos otra clínica en donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque estos son pacientes que pueden llegar hipovolémicos y tenemos que estar atentos a la clínica y los signos de ojos hundidos, que haya presencia de pliegue, que haya hipotonía o incluso un paciente chocado. Y si ya vemos un paciente más con una sintomatología más notoria, fiebre, sed intensa, niño con irritabilidad, convulsiones y oliguria, que son pacientes que hay que correr. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico y la historia clínica, como les comentaba, es muy importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta la aparición, la frecuencia de las deposiciones, el tipo y el volumen del mismo, si hay presencia o no de sangre, si está acompañado o no de vómitos, si el niño recibió medicamentos anteriormente, si hay algún antecedente médico de importancia, si hay alguna condición de base que nosotros tengamos que saber o tener en cuenta las pistas epidemiológicas, que son la historia clínica, si hubo alguna ingesta de algún alimento anteriormente del cuadro diarreico, si el agua es potable o no, y demás. En el examen físico vamos a tomar en cuenta el peso corporal, la temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y la presión arterial. Y además debemos tener evidencia de problemas que estén asociados a estos niños. Entonces, en la exploración física no podemos olvidar revisar la hidratación de las mucosas, la turgencia de la piel, cómo está el llenado capilar, si hay presencia o ausencia de lágrimas en los niños más pequeños, si la diuresis es adecuada o no, si las fontanelas están abombadas o no en los lactantes, además del estado neurológico. Podemos hacer examen fresco de heces y tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros que nos van a orientar sobre diarreas bacterianas. Y estos van a ser pacientes que se presentan con fiebre alta, pacientes que tienen presencia de sangre en heces, que hay dolor abdominal con una afectación neurológica y un comienzo brusco de la diarrea, ausencia de vómitos, presencia de leucocitos en heces y un aumento de la proteína C reactiva van a ser sugestivos de una diarrea bacteriana. Los estudios microbiológicos de rutina realmente no están indicados en este tipo de pacientes. Sin embargo, hay una serie de acontecimientos que sí es necesario que nosotros hagamos estos estudios microbiológicos de rutina y estos van a ser en los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, pacientes que presenten diarrea mucosanguinolenta, que haya que realizar un ingreso hospitalario, que no tengamos claro el diagnóstico, que haya una diarrea prolongada o sospecha de intoxicación alimentaria. Y además, el viaje reciente fuera del país. El estudio microbiológico habitual va a incluir el coprocultivo para Salmonella, Shigella, Campylobacter y Aeromona, además de la detección del antígeno de rotavirus del grupo A, adenovirus y astrovirus.
Este es un cuadro que nos va a ayudar a nosotros, según la historia del paciente, para pensar en si es una bacteria, un virus o un parásito. Entonces, si en la historia clínica nos hablan que hay un brote de infección que es transmitida por alimentos, nosotros inmediatamente vamos a pensar en estos agentes, en Salmonella, E. coli, Toxigénica, Yersinia y Ciclospora. Si se da por una transmisión hídrica, vamos a pensar en vibrios, intestinales o Cryptosporidium. Si nos dan en la historia clínica que el niño ingirió mariscos o crustáceos, vamos a pensar en vibrio, norovirus o salmonela. Si el niño vive en un lugar en donde hay aves de corral, entonces vamos a pensar en Campylobacter y en salmonela. Si hubo un consumo de carne vacuna o brotes de semillas crudos, inmediatamente pensamos en E. coli o en E. coli enterohemorrágica. Si hay antecedentes de que el niño comió huevito, entonces salmonela o mayonesa y crema, pensamos en estafilococos, perdón, Clostridium perfringens, que tenemos que tenerlo ahí claro, no es que va a ser un diagnóstico como tal, pero sí tenemos que tenerlo presente, y salmonela. Además de tartas, salmonela. Si hay una historia de que el niño estuvo consumiendo antibióticos o que el niño está en un proceso de quimioterapia, debemos pensar en un Clostridium difficile, y si es un contagio de persona a persona, en Shigella y rotavirus. También tenemos otra ayuda muy importante que va a ser el periodo de incubación, o sea, el periodo en el que el niño empieza a presentar síntomas. Si es inferior a las 6 horas, entonces vamos a pensar en toxinas preformadas como Staph aureus y Bacillus cereus. Si es de 6 a 24 horas, vamos a pensar en Clostridium difficile. Si es de 16 a 72 horas, vamos a pensar en virus como el norovirus, el vibrio, salmonella, una bacteria también, Shigella, Campylobacter, Yersinia o en E. coli. Incluso podemos llegar a pensar en parásitos. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar un poquito del tratamiento de la enfermedad diarreica como tal, y más adelante vamos a mencionarlo nuevamente en la deshidratación, porque van de la mano. En el tratamiento tenemos que tener en cuenta que va a ser un tratamiento de soporte. Vamos a dar un tratamiento básicamente de rehidratación oral, o incluso con rehidratación intravenosa si tenemos ya una complicación muy importante con deshidratación severa. También es muy importante y hay que tener en claro, porque los papás muchas veces se angustian y no saben cuándo darle de comer. Lo ideal es una alimentación precoz en los niños. Y la lactancia materna, que también es una de las angustias que los papás presentan, que no saben cuándo darle lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna es un factor protector para los niños. Entonces, siempre debe seguir dándosele la lactancia materna como habitualmente se le daba, sumado a la rehidratación oral que le vamos a dar después al niño. En cuanto al tratamiento farmacológico, si tenemos que es una etiología bacteriana, vamos a dar antibiótico. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta son los probióticos, como los lactobacilos, perdón. Recordemos que los probióticos tienen una función sumamente importante en lo que es la barrera epitelial, en el impacto de la microbiota intestinal y en la modulación de la respuesta inmune. Hay estudios que determinan que los probióticos son un factor protector incluso para desarrollar la enfermedad diarreica aguda. Incluso hay estudios que dicen que disminuye un 14% la duración de la enfermedad diarreica aguda en los niños. También hay inhibidores del peristaltismo. Lo que pasa con estos medicamentos es que todavía no son tan seguros en los niños. Entonces, tenemos que tener en cuenta que están absolutamente contraindicados en los menores de 6 años y en caso de fiebre o heces con productos patológicos, ya que estos retrasan la eliminación bacteriana y favorecen la acción de las enterotoxinas. Entonces, tenemos que tener en cuenta también, como les comenté anteriormente, que un factor de riesgo es la deficiencia de zinc. Aquí, un factor protector, por ende, va a ser el suplemento con el zinc, multivitaminas y minerales en niños. Lo vamos a dar una dosis de 20 miligramos de zinc por día durante 10 días a todos los niños con diarrea. Y en los lactantes vamos a darlo 2 meses
a 10 miligramos por día durante 10 días. Debemos administrar una dieta que sea apropiada para la edad del niño, independientemente del líquido que sea utilizado en la terapia de rehidratación oral o el mantenimiento. Vamos a tener ingestas frecuentes y livianas distribuidas a lo largo de todo el día, con 6 colaciones al día y particularmente en el caso de los lactantes y los niños pequeños. También tenemos que dar alimentos ricos en energía y en macronutrientes, alimentos combinados como granos, huevo, carne, frutas y hortalizas. Luego del episodio diarreico y dependiendo de la tolerancia del niño, hay que ir aumentando la ingesta enérgica del mismo. Y detalles que tenemos que tener en cuenta: los lactantes deben ponerse al pecho o se le debe ofrecer el biberón con mayor frecuencia. No es preciso recurrir a fórmulas o diluciones especiales. Aquí esto es un dato muy importante porque es cuando estamos hablando de un niño sin deshidratación, porque el biberón en realidad no está recomendado en deshidrataciones leves, moderadas o graves. Más adelante les explico por qué. Y algo muy importante es evitar los jugos de frutas enlatados o bebidas energéticas como Power o bebidas para rehidratación que los padres consideren que son adecuadas. No se deben hacer. Esta parte es muy importante de la educación a mamá y a papá. ¿Por qué? Porque el niño se va a ir a casa y necesita saber qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Y esto genera mucha angustia en ellos. Entonces, ¿qué vamos a recomendar? Que se dé agua de arroz, que se le realicen sopas, pero con alimentos totalmente naturales, nada de sopas procesadas y demás, cero jugos procesados, simplemente suero de rehidratación oral, como lo vamos a mandar, bebidas con sal, sopa de pollo, es muy recomendable enviarles vegetales como papa, banano, guineo, plátano y demás. Es mucha educación a los papás. Y si nosotros estamos hablando pues de pacientes que son bacterianos, la shigellosis, es recomendada la ciprofloxacina en niños de 20 miligramos por kilogramo 4 veces al día durante 5 días, o la ceftriaxona que podemos dar en niños de 50 a 100 miligramos por kilogramo una vez al día intramuscular durante 2 a 5 días. Si hablamos de una parasitosis como una amebiasis intestinal invasiva, podemos dar metronidazol 10 miligramos por kilogramo durante 5 días. Si es una giardiasis, metronidazol 5 miligramos por kilogramo durante 5 días. Y el campylobacter podemos dar acitromicina, dosis única de 30 miligramos por kilogramo, precozmente al aparecer la enfermedad. Vamos a hablar un poco de deshidratación. La deshidratación va a ser un cuadro clínico que se va a generar por la excesiva pérdida de agua y electrolitos, muy comúnmente provocado por una enfermedad diarreica aguda. Entonces, esto hace que haya una pérdida del volumen circulante, una hipovolemia que en ocasiones puede ser grave y originar un cuadro de shock hipovolémico. La complicación más importante de las enfermedades diarreicas va a ser la deshidratación y es lo que primero tenemos que tener en mente para evitar en un niño que nos llega con enfermedad diarreica aguda. La mayor parte de los niños que mueren por diarrea aguda mueren a causa de la deshidratación. La enfermedad diarreica y la deshidratación como su complicación dan cerca de un 30% de todas las muertes de los niños menores de 5 años en el mundo. Y la deshidratación, al igual que la enfermedad diarreica aguda, tiene muchísimas etiologías. Nosotros hoy vamos a hablar específicamente de la diarrea, como lo vemos acá, pero puede estar generada por el ayuno prolongado, por una disminución de la ingesta de agua, por una lactancia materna no bien establecida o por excesivas pérdidas, ya sea renales, cutáneas, endocrinológicas o por pérdida de iones por el sudor, por fibrosis quística. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que entre 6.000 y 8.000 niños mueren al día debido a diarrea y deshidratación. Nosotros podemos clasificar la deshidratación según el volumen perdido. Entonces podemos hacerlo por pérdida de peso.
En el lactante hablamos de deshidratación leve cuando el niño tiene una deshidratación inferior al 5% de su peso. Deshidratación moderada cuando es del 5 al 10% y una deshidratación grave cuando es mayor al 10%. En niños mayores estamos hablando de una deshidratación leve cuando es inferior al 3%, deshidratación moderada de un 3 al 9% y una deshidratación grave mayor al 9%. También podemos clasificarla según la función del agua y solutos. Podemos hablar de deshidratación hipertónica, isotónica o hipotónica, en donde la deshidratación isotónica es la más frecuente, o podemos clasificarla por la pérdida de sodio, que puede ser hiponatrémica, isonatrémica o hipernatrémica. Igualmente, la más común es la isonatrémica. Vamos a tener la clínica de la deshidratación aguda. Vamos a clasificarlo según signos de deshidratación extracelular o según signos de deshidratación intracelular. Hablamos de deshidratación extracelular cuando se presenta un paciente con frialdad de la piel, con un llenado capilar lento, taquicardia, hipotensión arterial con pulsos débiles, con signo de pliegue, ojos hundidos, mucosas secas, fontanelas deprimidas y si hay oliguria. Y en cuanto a los signos de deshidratación intracelular, hablamos de irritabilidad, hiperreflexia, temblores, hipertonía, convulsiones e incluso coma. También tenemos una escala de Gorlitz, que es para el cálculo del grado de deshidratación, en donde tenemos que tener en cuenta la elasticidad cutánea, que esté disminuida, el tiempo de llenado capilar, que sea mayor a 2 segundos, una alteración del estado general, ausencia de lágrimas, respiración alterada, mucosas secas, ojos hundidos, pulso radial débil, taquicardia mayor a 150 latidos por minuto, diuresis disminuida. A cada uno de estos ítems le vamos a dar un punto. Entonces, cuando hablamos de deshidratación leve, vamos a tener de 1 a 2 puntos. Si hablamos de deshidratación moderada, de 3 a 6 puntos y deshidratación grave, de 7 a 10 puntos. Y aquí tenemos una serie de signos y síntomas que nos van a ayudar a determinar cuando el paciente llegue si está en una deshidratación leve, en una deshidratación clínica o si nos llega un paciente en shock clínico. Si hablamos de una deshidratación leve, son pacientes que normalmente tienen una apariencia normal, ellos están alertas, en buen estado general, con diuresis normales, extremidades calientes, color de la piel normal, las mucosas húmedas, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria, llenado capilar inferior a los 2 segundos. Si ya tenemos una deshidratación clínica como tal, nuestro paciente se va a presentar con una apariencia alterada, ya va a ser un niño con un nivel de alerta alterado, puede mostrarse irritable, incluso letárgico, va a haber una disminución en la diuresis, vamos a ver incluso ya los ojitos hundidos, podemos observar mucosas secas, un paciente taquicárdico con taquipnea. Y si ya nos llega un paciente con shock clínico, ya va a estar completamente notorio el mismo, va a ser un niño pálido, con piel moteada, va a tener extremidades frías, va a haber una alteración progresiva de la conciencia, además va a estar taquicárdico, taquipneico, con un llenado capilar mayor a los 2 segundos y con una hipotensión. Y acá ya tenemos un shock descompensado y debemos correr. En cuanto al diagnóstico de la deshidratación es un diagnóstico clínico. Podemos tener en cuenta la valoración inicial, el triángulo de la evaluación pediátrica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, anamnesis y la exploración general, que no debemos olvidar el ABCDE. Nuevamente les menciono la escala de Gerlich: los ojos hundidos, mucosas secas, ausencia de lágrimas, pérdida de turgencia cutánea, deterioro del estado general, pulso radial débil, frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto, respiración anormal y oliguria. Y lo repito nuevamente porque estos datos son datos que nos hacen correr en el paciente porque son minutos sumamente valiosos para salvarle la vida o no a nuestro paciente.
También podemos realizar pruebas complementarias como la bioquímica, sodio, potasio y cloro, pruebas de función renal, gasometría venosa y la glucemia. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que uno de los principales determinantes para el diagnóstico de la deshidratación es la pérdida del peso. Como les mencioné anteriormente, hablamos de deshidratación mínima o ausente cuando es menor al 3% de la pérdida de peso, leve o moderada, un 3 al 9%, y mayor al 9%, deshidratación grave. El tratamiento de la deshidratación vamos a dividirlo en 3 planes. Vamos a tener un plan A, un plan B y un plan C. Vamos a iniciar con el plan A. Esto es cuando nuestro paciente aún no está en una deshidratación como tal. O sea, nosotros podemos todavía evitar esta deshidratación en el paciente. Entonces, vamos a dividirlo en 4 puntos clave. Como número 1 tenemos líquidos, que hay que aumentar la cantidad de lo usual que él consume. Con bebidas recomendadas, como les mencioné anteriormente, podemos darle sales de hidratación oral, bebidas saladas, verduras o sopa de pollo con sal, agua de arroz y todas las recomendaciones que mencionamos anteriormente. Después vamos a darle un suplemento del zinc, que es lo que estamos repitiendo como les mencioné en cuanto al tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Vamos a iniciar el suplemento de 10 a 20 miligramos al inicio de la diarrea y vamos a continuarlo por al menos de 10 a 14 días. Vamos a prevenir la malnutrición con alimentos que contengan potasio, como bananos, plátanos, guineo, y ellos pueden consumir las cantidades que deseen. Normalmente se recomienda que coman de 5 a 7 veces al día y alimentos fáciles de dirigir para ellos. Además de que se recomienda que la leche sea mezclada con algún tipo de cereal. Y como última parte es que vamos a educar a los papás sobre los signos de alarma. Vamos a mencionarle que un signo de alarma es el aumento de las deposiciones líquidas o que haya un aumento en la frecuencia de los vómitos, que se vuelva el niño muy sediento o que no tolere la vía oral. Ay, perdón, no sé qué pasó, perdón. Bueno, 1, 2, 3. Los signos de alarma: aumento de las deposiciones líquidas, aumento de la frecuencia de los vómitos, que se vuelva muy sediento el niño, que no esté tolerando la vía oral, que haya presencia de fiebre, heces sanguinolentas o que no se presente una mejoría en los 3 días de haber dado el tratamiento. El plan A es muy importante que tenemos que tener en cuenta que es un plan que se envía a casa. Entonces, algo primordial acá es la educación que nosotros le demos a los papás porque ellos van a ser los encargados de la rehidratación de los niños. En cuanto al plan B, este plan lo vamos a establecer en la deshidratación leve a moderada. Vamos a hacer una rehidratación oral que vamos a tener fases de reposición del déficit. Este debe reponerse en 4 a 6 horas en deshidrataciones hipoisotónicas y de 12 horas en hipertónicas. Según la OMS, nosotros podemos iniciar la rehidratación oral con el peso del niño. Entonces hacemos 75 mililitros por kilogramo. Esto nos va a dar el volumen a beber en 4 horas. También hay unas literaturas que nos mencionan que la deshidratación leve podemos iniciarlo incluso con 50 mililitros por kilogramo, la deshidratación moderada con 100 mililitros por kilogramo y en dado caso de que nosotros no tengamos el peso del niño, lo podemos hacer de acuerdo a la edad del niño.
Entonces, en los niños menores de 4 años, normalmente el peso es menor a los 5 kilogramos. Vamos a iniciar el suero de rehidratación oral de 200 a 400 mililitros. De 4 a 11 meses, de 400 a 700 mililitros. De 1 a 2 años, de 700 a 900 mililitros. Y de 2 a 4 años, de 900 a 1400 mililitros. Esto de igual manera para pasarlo para dárselo en las 4 horas, perdón. Y acá tenemos la recomendación para la composición del suero de rehidratación oral según la OMS. Ellos recomiendan que el sodio sea de 75 mil equivalentes, el potasio con 20 mil equivalentes, cloro 65 mil equivalentes, con una base de 10 citratos y la glucosa con 75 milimoles por litro y con una molaridad de 245 milimoles por litro. Nuevamente, con el plan B, vamos a dar la solución. Esta va a darse inicialmente en pequeñas tomas. Podemos hacerlo de 5 a 10 mililitros con jeringa o cucharita cada 5 minutos. Y esto va a ir incrementando la cantidad según la tolerancia de los niños. Podemos aumentar, bueno, inicialmente 5 gotas por kilogramo por minuto. Si el niño tolera correctamente la vía oral, podemos aumentarlo a 10 gotas por kilogramo por minuto. Y si toleran mejor la vía oral, de 15 gotas por kilogramo por minuto. Vamos a tener una vigilancia frecuente. Hay que estar pendientes si hay un desarrollo de signos de deshidratación grave para inmediatamente cambiar al plan C. Después de 4 horas, vamos a hacer una reevaluación y toma de decisiones. Hay que tomar la decisión de si hay signos de deshidratación grave, cambiarlo al plan C, o si hay una mejoría, cambiarlo al plan A o mantenerlo en el plan B. Si hay signos de algún grado de deshidratación, como les comento, repetir el plan B, pero iniciando la administración de alimentos, leche y otros líquidos. Además de siempre tener presente la evaluación frecuente en estos pacientes, porque ellos pueden estar perfectamente hidratándose ahorita, pero en cuestión de segundos pasan a una deshidratación grave y nosotros no tener tiempo para actuar. Signos, si no hay signos de deshidratación, pasamos al plan A y vamos a enviar suero de rehidratación oral que sea suficiente al menos para 2 días y con la educación de los signos de alarma a mamá y a papá. Como les comenté anteriormente, acá el uso del biberón no está recomendado porque nosotros realmente no podemos medir cuánto suero está tomando el bebé. Entonces, lo recomendado es con jeringa o cucharita, pero el biberón no se recomienda. ¿Cómo sabemos nosotros si el plan B funcionó o no funcionó? Si hay una rehidratación oral exitosa, el signo de pliegue va a estar normal, la sed ha desaparecido, hay una adecuada micción y el niño va a estar tranquilo y no irritable. Si nosotros hemos fracasado en la rehidratación oral, vamos a ver signos de deshidratación grave, va a haber una continuación de las deposiciones abundantemente, más de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora, hay un aumento de los vómitos y no se tolera la vía oral por letargia o fatiga. Hay que tener en cuenta que la lactancia materna se continúa con la máxima frecuencia y durante todo el tiempo que los niños quieran, aún durante la rehidratación oral. Además, en los niños menores de 6 meses que no reciben lactancia materna y están tomando la solución rehidratación, del suero de rehidratación oral, que contiene los 90 mil equivalentes por litro de sodio, además de esto deben recibir también de 100 a 200 mililitros de agua durante este periodo. Y la nueva solución de baja osmolaridad que contiene 75 milicavalentes por litro de sodio, no es necesario que hagamos esta ingesta de los 100 a los 200 mililitros de agua. Y por último, a los niños mayores o adultos, durante la rehidratación y la tercera terapia de mantenimiento, se ofrece tanta agua como ellos deseen, además de la solución de rehidratación oral. Vamos con el plan C, que ya esto es una rehidratación intravenosa, porque es cuando nosotros estamos hablando de una deshidratación grave.
Número 1, hay que hospitalizar al paciente. Hay que hacer una reevaluación cada 15 a 30 minutos hasta que nuestro paciente tenga un pulso radial fuerte. Y aquí hablamos de soluciones fisiológicas. Las soluciones fisiológicas preferidas van a estar el lactato de Ringer, que es una de las soluciones que hay en mayor disponibilidad y es más adecuada para el tratamiento de los niños con deshidratación grave, acompañado de un choque hipovolémico. Esta es una composición electrolítica que va a ser muy similar al líquido extracelular. Además, nos va a proporcionar una cantidad adecuada de sodio y suficiente lactato para corregir acidosis en dado caso de que nuestro paciente tenga una acidosis metabólica. Además, una vez que mejora el shock, debemos complementar con suero de rehidratación oral para administrar suficiente potasio, porque el potasio en estas soluciones sí es bajo. En cuanto al lactato de Ringer con dextrosa al 5%, que es otra solución preferida para el trato de estos pacientes, tiene las mismas propiedades que el lactato de Ringer, sumado a esto la dextrosa, que nos ayuda en caso de que nosotros tengamos un paciente con hipoglicemia. Además, este ayuda a niños con desnutrición grave y en choques hipovolémicos. Y tenemos que tener en cuenta que si lo pasamos muy rápido, nos puede inducir una hiperglicemia con diuresis osmótica, perdón. Entonces hay que tener cuidado con estos. La solución 90 o polielectrolítica es una composición similar a la solución que se les da por solución de rehidratación oral de 90 miliequivalentes por litro de sodio. Y este es un tratamiento de la deshidratación cuando nosotros no podemos utilizar la hidratación oral y el paciente no está en shock. Entonces es para tenerlo en cuenta. También podemos utilizar solución salina normal, que es una de las soluciones que es aceptable. Este es cloruro de sodio al 0.9% y lo que hace es que tenemos que tener en cuenta que no nos va a ayudar a corregir una acidosis en dado que el paciente la tenga y no corrige pérdidas de potasio. Pero sí puede utilizarse como un tratamiento inicial teniendo en cuenta que tenemos que complementar para reponer potasio. Y las inaceptables, que es la dextrosa al 5%, perdón, que lo único que nos ayudaría es si el paciente está hipovolémico, pero con todos los riesgos y en realidad no estaríamos hidratando al paciente porque no tiene ningún otro compuesto que la dextrosa. Entonces, para tomar en cuenta, hay que empezar los líquidos intravenosos inmediatamente si el paciente no puede beber. Entonces vamos a tener en cuenta que los menores de 12 meses vamos a pasar los primeros 30 mililitros por kilogramo en 1 hora. Y después después de eso, los 70 mililitros por kilogramo en 5 horas. Esto en los menores de 12 meses. En los mayores de 12 meses, en los primeros 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos. Y después de 70 mililitros por kilogramo en 2 horas y media. Hay que reevaluar el paciente cada 1 o 2 horas y si la hidratación no mejora, aceleramos el goteo. Después de 3 horas, vamos a evaluar los menores de 12 meses en cuanto al estado de hidratación y escoger nuevamente, tomar decisiones del plan que sea apropiado para ellos, ya sea el A, el B o el C, para continuar con el tratamiento. Si la solución de lactato de Ringer no está disponible, que es lo ideal, podemos utilizar solución salina normal tomando en cuenta las reposiciones con suero de rehidratación oral después. Y hay que repetir si el pulso radial continúa demasiado débil o es indetectable. Esto sería para los niños mayores de 12 años. Se hace de igual manera. Primero administramos 30 mililitros por kilogramo en 1 hora. Y luego administramos 70 mililitros por kilogramo en 5 horas. Y en los mayores de 12 años administramos 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos y
Después administramos los 70 mililitros en 2 horas y media, reevaluando cada 1 a 2 horas al paciente, observando si la hidratación mejora o no mejora. Si no mejora, aumentamos el goteo intravenoso. Después de 6 horas en los lactantes o de 3 horas en pacientes de edad avanzada, hay que evaluar al paciente y de ahí tomamos las decisiones como lo mencionamos anteriormente. Otra clasificación para nosotros administrar la solución intravenosa es en deshidratación leve, hacerlo de 25 a 50 mililitros por kilogramo. En deshidratación moderada podemos hacerlo de 50 a 100 mililitros por kilogramo con una velocidad de infusión en solución de 90 de 25 mililitros por kilogramo por hora. Y si hablamos de deshidratación grave, entonces vamos a administrar de 100 a 150 mililitros por kilogramo la primera hora a 50 mililitros por kilogramo y el volumen restante de este de 25 mililitros por kilogramo hasta que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. Datos importantes que tenemos que tener en cuenta: se debe reevaluar al menos cada hora para confirmar que el estado de hidratación evolucione favorablemente. Si esto no es así, se debe acelerar la velocidad del goteo intravenoso y finaliza la infusión planeada de los líquidos intravenosos, finalizada como tal. Hay que evaluar nuevamente el estado de hidratación de forma completa. Datos de deshidratación grave presentes, debemos repetir los líquidos intravenosos según el plan C que les acabo de comentar. Y si el niño muestra mejoría, pero aún tenemos signos de deshidratación, vamos a suspender, por ende, la solución intravenosa, pero pasamos al plan B, que era la solución de rehidratación oral por 4 horas. Si no hay datos de deshidratación y ya se corrigió la deshidratación grave, entonces pasamos al plan A. Y tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una observación al menos por 6 horas antes de dar de alta al niño mientras la madre administra la solución de rehidratación oral. Vamos a hablar sobre la prevención. Lactancia materna, como les comenté durante la charla, es de suma importancia para el desarrollo del sistema inmunológico del niño y responder frente a los agentes o los microorganismos que lleguen. Y muy importante la vacunación contra el rotavirus, porque recordemos que una de las etiologías más frecuentes es por enfermedad diarreica aguda viral. Entonces recordemos el rotavirus a los 2 y 4 meses de edad en la vacunación de Costa Rica. Además, si estamos en un lugar en donde no hay agua potable, pues en la manera de lo posible, hervir el agua, un lavado correcto de las manos y el lavado correcto de la alimentación, porque como les mencioné anteriormente, acá en Costa Rica principalmente, una de las manifestaciones más frecuentes de estas patologías es por la ingesta de alimentos. Entonces son cosas que se pueden prevenir y que debemos implementar en la vida de nuestros pacientes y en nosotros mismos. Esta es la bibliografía que utilicé. Y muchas gracias por su atención.